Hola, somos estudiantes de la Universidad de La Guajira, Facultad de Ciencias de la Educación, Programa de Licenciatura en Educación Infantil, segundo semestre, sede Maicao. Mi grupo: Jessica Barrios, Sugelis Camargo, Ángela Bello, Kaira Terán y quienes habla, Eliana Barrios. En el presente video les hablaremos sobre la filosofía y su historia en la educación. ¿Qué es la filosofía? Es el conjunto de saberes que buscan establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. ¿Qué es la filosofía en la educación? La filosofía de la educación es una disciplina relativamente moderna que estudia el fenómeno educativo y las teorías del mismo. A continuación hablaremos sobre la educación en la Edad Antigua. En la Edad Antigua la educación era rígida y fuerte, era impartida por los padres a los 7 años. Autores como Platón afirmaban que el fin de la educación es formar hombres plenos y virtuosos, y el pensamiento de Aristóteles hacia la educación se basa en la ética, política y lógica. La filosofía en esta etapa lo que buscaba es que a través de la educación formar a los niños a ser hombres íntegros, enseñándolos y llevándolos a la lógica, para que formaran parte de la sociedad que los rodea. Filosofía de la Edad Media. La filosofía de la educación de la Edad Medieval se caracteriza principalmente porque las primeras influencias fuera de la Iglesia, dado que los principales lugares de estudio fueron las escuelas monacales y las palestinas. Normalmente se contaban con 2 escuelas, la interior, que era únicamente para los futuros monjes, y la exterior para los futuros sacerdotes. Los niños de la realeza eran educados por profesores de la iglesia y la corte real, los cuales consistían en aprender a leer y escribir, a luchar y a montar caballo. Por otro lado, los nobles eran educados por nodrizas y sirvientas. Su cometido era convertirlos en valiosos caballeros. Los estudios eran prácticamente los mismos en las distintas escuelas, ya que contaban con gramática, retórica y el cuadribio. Más tarde se uniría la dialéctica y la lógica. Normalmente hubieron 3 niveles de educación. Primero, aprender a leer y escribir, obtener conocimientos básicos de los textos bíblicos. Segundo, estudio de las artes. Al cuadribio se le uniría el trivium, gramática, retórica y dialéctica. Tercero, se aprende la escritura con comentarios de orden gramatical, histórico y teológico. Todas las materias eran enseñadas por medio de la escolástica, es decir, por la comprensión entre la fe cristiana a través de la filosofía, para intentar tener un acuerdo entre fe y razón. El máximo representante de la filosofía en la educación medieval fue el italiano Tomás de Aquino. Este teólogo, filósofo católico, adoptó la posición llamada realismo moderno, declarando 3 estados reales. Primero, anterren, anteriores a las cosas, es la mente de Dios, por ser creador de lo mismo como arquetipo de los entes de la realidad material. Segundo, inre, en las cosas, está mezclado por la materia, por lo que los aspectos sensitivos es potencial e irreceptible. Post-rep, posterior a las cosas, obstruido de la mente real y las cosas materiales, y necesariamente por lo dicho arriba, inmateriales. Tomás sostiene que la presencia de Dios es demostrable, además de responder a las objeciones de su existencia, mediante las 5 vías. Primera vía, se deduce del movimiento de los objetos. Segunda vía, se deduce cuando es eficiente. La tercera vía, se deduce a partir de lo posible. La cuarta vía, se deduce de la jerarquía de los valores de las cosas. La quinta vía, se deduce a partir del orden de las cosas. Por todo esto, Tomás de Aquino fue el mayor representante de la filosofía de la educación de la Edad Media. Hoy hablaremos de la educación en la Edad Moderna, la cual es un periodo histórico que comprende desde el siglo XV y finales del siglo XVIII. En la etapa infantil, el aporte de los padres era esencial.
Estos tenían que respetar la etapa progresiva del niño. Ya en el siglo XVI se aconsejaba que la educación fuera gratuita. En esta edad se buscaba liberar al hombre de la iglesia y de esta manera plasmar un nuevo tipo de hombre libre y creador de su propio destino. Autor como Martín Lutero, 1483-1526, da impulso a la reforma con su folleto Carta a la Nobleza de Alemania 1520. Sostuvo que la mejor fuerza de una sociedad es poseer muchos ciudadanos cultos, pulidos, inteligentes, honrados y bien educados, los cuales podrán después reunir, conservar y emplear bien los tesoros y riquezas. Consideraba que deberían ser obligatoria la enseñanza elemental para que la Biblia pueda ser leída. La filosofía de la época contemporánea. En esta filosofía se ve al hombre como un ser activo y dinámico que está en constante desarrollo en busca de la transformación de la realidad. La filosofía de la educación en esta época es donde se empezó a desarrollar la filosofía para niños, que consistió en ser un programa educativo y filosófico, y con ello se vio una transformación a las prácticas educativas tradicionales. En esta filosofía se empieza a ver la lógica, la verdad y el humanismo como formación en el sentido y desarrollo. Algunos de los temas más discutidos fueron la relación entre el lenguaje y la filosofía. Este hecho es considerado como el giro lingüístico. Los principales exponentes en este giro fueron Martin Heidegger con la tradición continental. La tradición continental fue un conjunto de tradiciones filosóficas del siglo XIX, XX y XXI de Europa continental. Se caracteriza por ser más especulativa y por dar más importancia a la historia. Filosofía en la educación actual. La filosofía educativa, también llamada filosofía pedagógica y filosofía de la educación, se puede describir como un campo de investigación y de enseñanza académica que limita el alcance de este ámbito a las actividades de un pequeño grupo de profesionales que trabaja este área específica. Estos son llamados filósofos educativos, dado que la educación es el proceso de formación del hombre en la vida social y para la vida social, o la asimilación de las experiencias que preparan para la vida humana. La filosofía en la educación actual estudia leyes, las situaciones y los fenómenos del hombre y del mundo y de la sociedad y de la cultura en relación con el proceso de formación humana a partir de las posiciones filosóficas. La concepción idealista de la esencia humana se forzó de oponerse a la concepción en la pedagogía liberal, que ésta conduce a veces a la liquidación de las actividades educativas y a la pasiva indicación de una maduración irracional del niño. Marx opone la idea de que la esencia del hombre es el trabajo, por lo que la pedagogía marxista se presenta como una forma y método de reintegración del hombre en el trabajo, en oposición al trabajo que lo ha dividido. La filosofía tiene como finalidad ayudar al maestro a encontrarse a sí mismo y adquirir una visión en bases racionales sobre el sentido de su vida. Esto contribuye en la formación y la orientación de los alumnos. El propósito de la filosofía de la educación es rescatar los valores, la ética, la moral y la cultura y el sentido de pertenencia en la juventud. La educación actual, esta hace mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, que es decir, crear un aprendizaje significativo en los alumnos, y que tiene como finalidad ayudar al maestro a encontrarse a sí mismo y adquirir una visión en bases racionales sobre el sentido de su vida. La filosofía de la educación, sin duda alguna, trata de estudiar todos aquellos cambios que se presentan en el ámbito educativo y que de una u otra forma ayuda al individuo en él, como saber deducir todas aquellas enseñanzas que son productivas para el mejoramiento de enseñanza-aprendizaje, ya que la educación es una pieza clave y fundamental en el desarrollo de todo ser humano y de una sociedad en general.